Mi novio se burló de mi padre frente a sus amigos, así que expuse la verdadera razón detrás del divorcio de su hermana. Yo, mujer de 27 años, he estado con mi novio, hombre de 27 años, durante 3 años. Hemos estado viviendo juntos durante los últimos 6 meses y las cosas han estado bien. Salimos a cenar con un par de sus amigos hace unos días, pero allí él empezó a burlarse de mi padre. Perdí la paciencia y revelé algo terrible sobre su familia en un momento de ira. Para dar un poco de contexto, mi padre, hombre de 58 años, es un empresario jubilado y es un poco excéntrico. Le pasó el control del negocio a mi hermano mayor, hombre de 32 años, hace unos meses para poder pasar más tiempo en casa. Desde entonces, tiene mucho tiempo libre y me pidió que le creara un canal de YouTube para hacer videos de comentarios sobre temas actuales y esas cosas que luego podría mostrar a sus amigos. Lo hice para él e incluso le enseñé cómo grabar videos y subirlos para que le resultara más fácil hacerlo por su cuenta. Publica videos casi cada fin de semana y solo tiene 12 suscriptores, pero es algo adorable y no le hace daño a nadie. Suele tener opiniones graciosas sobre lo que está pasando en el mundo ahora mismo y trata de darle un giro humorístico a las cosas. Es inofensivo y divertido y lo mantiene ocupado. Cuando mi novio y sus amigos se estaban burlando de esto, realmente no me pareció gracioso. Uno de ellos estaba hablando de comenzar un canal de YouTube, y mi novio empezó a actuar de forma muy sarcástica, diciendo que mi padre era un aspirante a YouTuber, así que probablemente sabía más sobre eso que todos ellos juntos. Luego sacó su teléfono y empezó a reproducir uno de los videos de mi padre. Lo estuvo mostrando a todos en la mesa y todos sus amigos se estaban riendo como locos. Pero no me sentí cómoda con eso porque podía darme cuenta de que no se estaban riendo porque mi padre fuera gracioso, sino porque les parecía ridículo. Traté de decirle a mi novio que ya era suficiente y que no estaba bien con lo que estaba haciendo, susurrándole. Pero él me dijo que dejara de ser una niña y que me relajara un poco. Me enojé mucho por eso porque sentí que no le importaban mis sentimientos y que solo quería validación de sus amigos. Tampoco me gustó que permitiera que sus amigos se burlaran de mi padre y se rieran a su costa mientras yo estaba sentada allí. Así que dije que, ya que estábamos hablando de la familia y de las cosas graciosas que hacen nuestras familias, también deberíamos hablar de cómo su hermana tuvo que divorciarse porque fue sorprendida malversando dinero mientras trabajaba para su suegro. Toda la mesa quedó en silencio cuando dije eso porque nadie sabía la verdadera razón por la que la hermana de mi novio tuvo que divorciarse. Todos pensaban que había sido por problemas de compatibilidad. Su hermana había estado casada con su esposo durante solo un año después de salir 6 meses después de su matrimonio, dejó su trabajo y comenzó a trabajar en el negocio familiar de su esposo. Pero más tarde, fue sorprendida malversando dinero y explicó que lo hacía porque necesitaba el dinero para gastos personales. Con eso, se refería a tratamientos de fertilización in vitro, porque había estado teniendo problemas para quedar embarazada. Pero su esposo no estaba listo para hacer fertilización in vitro y usar sus ahorros para eso. Así que decidió robar dinero en su lugar. Fue una locura, y casi fue arrestada, pero como habría causado un gran escándalo y la familia de su esposo no quería esa mala reputación, su esposo decidió silenciar la noticia. Lo terminaron despidiéndola y divorciándose de ella. Desde entonces, la hermana de mi novio ha estado viviendo con sus padres y ha estado desempleada durante casi un año. Nadie sabía sobre esto porque mi novio y su familia habían sido muy cuidadosos sobre en quién podían confiar. Mi novio había ido en contra de las instrucciones de sus padres y me lo contó el año pasado, cuando sucedió. Yo había guardado silencio sobre esto, pero cuando él empezó a burlarse de mi padre con sus amigos, no pude dejarlo pasar y simplemente lo solté sin pensar en las consecuencias. Después de unos minutos de silencio, mi novio se levantó y dejó la mesa. Lo seguí unos segundos después. Habíamos ido al restaurante en mi coche, así que me dirigí allí cuando llegué al estacionamiento, pero mi novio no estaba por ninguna parte. Esperé durante 15 minutos, pero luego decidí conducir a casa porque no creí que fuera a aparecer. Tenía razón, porque esperé toda la noche y aún no regresó a casa. Incluso llamé a un par de sus amigos para averiguar dónde estaba, pero ninguno de ellos respondió las llamadas. También llamé a sus padres, pero tampoco respondieron. Me arrepentí de lo que dije en un momento de ira, pero tampoco creí que fuera justo que se burlara de mi padre y esperara que estuviera bien con eso. Al día siguiente no fui a trabajar y esperé que regresara a casa. Finalmente regresó por la tarde, y estaba con ropa limpia, así que sabía que no había estado deambulando sin rumbo y que había pasado la noche en casa de sus padres o con uno de sus amigos. Me ignoró y fingió que yo ni siquiera estaba sentada en la sala de estar cuando entró a la casa. Miró directamente al frente y se fue al dormitorio y cerró la puerta con llave. Esperé a que saliera, pero como no lo hizo,
decidí ir a tocar la puerta del dormitorio. A pesar de que seguí tocando durante casi 5 minutos, no me respondió. Empecé a molestarme mucho, así que empecé a golpear la puerta y le dije que saliera del cuarto. Tenía muchas cosas en la habitación que también me pertenecían, así que sentí que tenía tanto derecho como él a estar allí. Pero en lugar de abrir la puerta, me gritó desde dentro del cuarto que lo dejara en paz, que había perdido el derecho de siquiera hablarle después de lo que hice el otro día. Me estaba molestando cada vez más porque estaba actuando como si yo fuera la única que había dicho cosas que no debía y él fuera completamente inocente. Así que le dije que la única razón por la que mencioné el divorcio de su hermana fue porque él se estaba burlando de mi padre justo frente a mí y permitía que todos sus amigos se rieran a su costa mientras me decía que no interviniera. Entonces me respondió que lo que él había hecho no tenía la intención de ser insultante y que yo lo estaba tomando como algo personal solo porque estaba avergonzada de lo que mi padre estaba haciendo en línea. Honestamente, no creo que eso sea cierto, porque he mostrado los videos de mi padre a muchas otras personas, como mis amigos e incluso algunos compañeros de trabajo, y ellos los han encontrado divertidos. Así que su teoría de que me sentía avergonzada de lo que mi padre estaba haciendo y por eso reaccioné de esa manera era inválida. Pero él insistió en que no tenía la intención de que pareciera que se estaba riendo a costa de mi padre, y dijo que estaba horrorizado de que yo tuviera una opinión tan baja de él. Me recordó que le había mostrado los videos de mi padre varias veces desde que empezó a publicarlos en YouTube y que siempre los había apoyado, así que no tenía sentido que ahora los ridiculizara. Le expliqué que pensé que estaba mostrando los videos a sus amigos y permitiendo que se rieran de mi padre porque quería su validación. No podía culparme exactamente por pensar de esa manera cuando eso era exactamente lo que parecía. Se puso aún más a la defensiva cuando dije eso y me dijo que era lo suficientemente seguro de sí mismo y que no era un adolescente que necesitara que sus amigos se rieran de sus bromas para sentirse validado. Luego me dijo que, incluso si eso era exactamente lo que estaba haciendo y lo que yo decía era cierto, aún no tenía derecho a sacar un tema tan personal solo para vengarme de él. El divorcio de su hermana había sido un momento realmente malo para él y su familia, y yo lo había ridiculizado al mencionarlo frente a sus amigos. Dijo que lo había humillado a él y a su familia y que nunca podría volver a enfrentarse a sus amigos gracias a mí. No creía que burlarse de mi padre justificara una reacción tan extrema. Seguimos discutiendo en círculos hasta que finalmente abrió la puerta del dormitorio y me dejó entrar. Parecía extremadamente molesto y me dijo que lo que había dicho era 1000 veces peor que lo que él había hecho, y que no había comparación entre los dos. Le dije que me había herido cuando se burló de mi padre, y en el calor del momento terminé diciendo algo que realmente no debería haber dicho. Lamenté lo que hice, pero si él seguía defendiéndose en lugar de disculparse conmigo por herir mis sentimientos, nunca llegaríamos a una conclusión. Pausó por un momento y luego me dijo que aún no entendía la gravedad de lo que había hecho. Luego me informó que sus padres estaban planeando presentar una demanda por difamación contra mí por hablar sobre el divorcio de su hermana frente a sus amigos. Pensé que estaba bromeando, pero luego me dijo que hablaba completamente en serio. Había ido a la casa de sus padres después de la cena y se había quedado allí durante la noche. Les había contado todo, y estaban muy molestos conmigo. Mi novio me dijo que ahora querían que me disculpara con él, su familia y, más importante aún, su hermana. Querían una disculpa por escrito, o de lo contrario realmente presentarían una demanda contra mí. Dijo que la decisión estaba en mis manos ahora y que podía elegir si quería disculparme con ellos o enfrentar la demanda. Perdí los estribos y le dije instantáneamente que se fuera y viviera con sus padres, igual que lo estaba haciendo su hermana, porque eran una familia de personas permisivas y nunca debería haber esperado algo mejor de él. Tuvimos una pelea realmente fea y nos lanzamos muchos insultos hacia el otro y hacia nuestras familias. Fue realmente malo, pero al final él empacó sus cosas y se fue. Han pasado ya 2 días desde entonces, y no tengo idea de cómo proceder ahora. Estoy casi segura de que no podrán presentar una demanda contra mí porque no tienen base para hacerlo, ya que simplemente lo mencioné frente a un grupo de amigos y, hasta donde sé, eso no ha causado ningún daño tangible o real a la reputación de nadie. Tampoco creo que sea difamación si lo que dije es cierto, así que no estoy preocupada por una demanda. Pero tampoco sé si debería sentirme mal por lo que hice. ¿Soy yo la mala por contarles a los amigos de mi novio la razón detrás del divorcio de su hermana porque él se burló de mi padre? Actualización 1. Decidí que no tengo nada de que sentirme culpable y que estoy completamente terminada con mi novio. Todavía no he decidido si voy a referirme a él como mi novio o mi ex aquí, así que, por favor, tengan paciencia conmigo. No importa si digo novio o ex, me refiero a la misma persona. De todos modos, no puede simplemente burlarse de mi padre para obtener unas risas de sus amigos y luego esperar que esté bien con eso. Eso no va a pasar conmigo, y, de hecho,
Estoy bastante aliviada de que él se haya ido antes de que tuviera que echarlo. Esto significa menos problemas para mí, ya que la basura se sacó sola. Además, muchos de ustedes me preguntaron por el nombre del canal de mi padre, y aunque me encantaría decirles, no puedo porque eso revelaría mi identidad. Espero que, en algún momento, encuentren el canal de forma orgánica, pero me temo que no puedo compartirlo directamente con ustedes, y realmente lo siento por eso. Le conté a mi padre sobre este incidente hace unos días, ya que han pasado 5 días desde que mi novio se fue, y mi padre parecía un poco herido porque le agradaba a mi novio y solían llevarse muy bien. No tenía intención de contárselo porque no quería lastimarlo, pero estaban almorzando juntos, y él pudo notar que algo me tenía molesta. Me estuvo preguntando hasta que finalmente le dije la verdad. Hizo su mayor esfuerzo para restarle importancia y actuar como si no le afectara, pero lo conozco tan bien como él me conoce a mí, así que pude notar que le dolió saber que mi novio había estado sentado con sus amigos burlándose de él. Le dije que rompí con él por eso, pero omití la parte de que mencioné el divorcio de su hermana para vengarme, porque sabía que a mi padre no le gustaría eso. Es una persona muy tranquila, que no le gusta meterse en conflictos, y me crió para ser igual. Por eso, no le agradaría saber que tomé una represalia tan baja contra mi novio, incluso si lo hice por él. No he tenido noticias de mi ex todavía, y hasta ahora no ha habido ninguna demanda. Supongo que eso fue solo un farol para hacerme disculpar, lo cual no funcionó porque no les tengo miedo. Sé que va a volver porque todavía hay muchas cosas que dejó en mi casa, y tendrá que regresar para recogerlas. Solo espero que suceda pronto, porque quiero olvidarme de él por completo. No va a ser fácil porque estuvimos juntos durante mucho tiempo, pero ya se terminó, y no hay vuelta atrás después de lo que pasó. Actualización 2. Esta mañana, mi ex me envió un mensaje antes del trabajo y me dijo que vendría por la tarde para recoger las cosas que había dejado en mi casa. Este fue el primer mensaje que recibí de él después de nuestra ruptura, y ya casi han pasado 2 semanas desde que ocurrió. Todos sus amigos me han bloqueado en las redes sociales, y su hermana también. Debo decir que lo esperaba y no me sorprende. Él es el único que aún no me ha eliminado, pero creo que después de hoy también lo hará. Le respondí que estaría en casa a las 6 porque tenía que trabajar horas extras hoy, y acordamos que vendría a las 7. Estaba hecha un manojo de nervios cuando volví a casa del trabajo, y la espera fue la peor parte porque no tenía nada que hacer y mi mente no paraba de dar vueltas. Temía verlo porque había pasado bastante tiempo desde que terminamos, y desde entonces había evitado incluso mirar sus fotos. Ojalá pudiera decir que ya lo he superado por completo, pero no es así, y todavía me encuentro extrañándolo a pesar de mí misma. Así que, antes de que viniera, tomé unas cuantas copas de vino para calmar los nervios y no actuar como un desastre nervioso cuando finalmente llegara. Dejé la botella en la mesa de centro, lo cual resultó ser un error, porque cuando llegó y abrí la puerta para dejarlo entrar, lo primero que notó fue la botella de vino y me dio una mirada extraña. Quería explicarle que no me había convertido en una alcohólica porque lo extrañaba, pero no dije nada porque no quería hacer que la situación fuera aún más incómoda de lo que ya era. No nos dijimos nada, y él simplemente se dirigió a nuestra habitación y comenzó a empacar en silencio. Decidí sentarme en el sofá y quedarme revisando mi teléfono porque no sabía qué hacer mientras él estaba allí. Después de unos 20 minutos, cuando terminó de empacar, volvió a la sala y me dijo que se iba. No sabía qué decir, así que solo asentí y volví a mi teléfono. Me preguntó si no tenía nada que decirle porque probablemente esta sería la última vez que nos veríamos. La verdad es que tenía mucho que decirle, pero ni siquiera sabía si valía la pena, y eso fue lo que le dije. Él simplemente suspiró y dijo que había convencido a sus padres de no presentar una demanda contra mí porque todavía me amaba, y luego esperó a que reaccionara a eso. Si soy completamente honesta, no creo que lo ame más, al menos no tanto como lo amaba antes. Pero no podía decírselo a la cara porque sería increíblemente hiriente. Así que, en lugar de eso, le dije que a mí también me habría gustado que las cosas funcionaran, pero que después de la última pelea que tuvimos, no podía siquiera considerar continuar con la relación porque había sido muy irrespetuoso con mi padre. Y lo peor de todo era que ni siquiera veía nada malo en ello. Trató de argumentar y defenderse nuevamente, pero lo interrumpí y lo detuve antes de que pudiera decir algo, ya que no quería volver a discutir sobre eso. Sabía que no nos llevaría a ningún lado y que terminaríamos peleando otra vez. Quería que las cosas terminaran en buenos términos, así que le dije que discutir sería una pérdida de tiempo. No dijo nada más y me dijo que estaría esperando mi llamada por si cambiaba de opinión, pero no creo que la cambie.
Lo extraño y desearía que pudiéramos volver y hacer que las cosas funcionaran, pero hay ciertas cosas que son demasiado difíciles para mí de superar, y el insultar a mi padre y luego amenazar con presentar una demanda contra mí fueron solo un par de cosas que no podía superar tan fácilmente. Así que no creo que lo llame. Nos va a romper el corazón a los dos, pero es lo mejor. Sinceramente, espero que me bloquee y siga adelante. Eso podría hacer que todo sea un poco más fácil para ambos. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde que mi ex vino por última vez a recoger sus cosas de mi casa, y ayer me encontré con un amigo suyo en el centro comercial. Este chico había estado presente en la cena el día en que ocurrió el incidente, y medio esperaba que saliera corriendo en dirección contraria cuando me vio, ya que también me había bloqueado en las redes sociales. Pero, para mi sorpresa, en lugar de evitarme, comenzó a caminar directamente hacia mí y vino a hablar conmigo. No me lo esperaba en absoluto, así que me pilló desprevenida. Me saludó y me dijo que quería hablar conmigo sobre lo que había pasado el día de la cena. No sabía qué podría querer decirme, ya que el daño ya estaba hecho, y no es como si ellos hubieran tenido una participación directa en el incidente. Así que le dije que continuara, y me quedé bastante sorprendida cuando se disculpó conmigo por reírse de los videos de mi padre. No me lo esperaba para nada, y me tomó unos segundos darme cuenta de que este chico realmente estaba disculpándose, algo que ni siquiera mi ex había hecho, a pesar de que todo había sido su culpa. Me tomó un momento procesarlo, pero luego le dije que lo perdonaba y que realmente no guardaba rencor hacia ellos porque no eran mi novio. No me debían nada, así que, aunque hubiera sido genial que no se rieran ni ridiculizaran a mi padre, honestamente estaba más decepcionada con mi ex que con ellos. Me dijo que aún así quería disculparse, porque claramente eso me había afectado, y lo lamentaban porque, al final, eso fue lo que causó nuestra ruptura. Le dije que lo olvidara y que agradecía su gesto, y esperaba que la conversación terminara ahí, pero no se fue. Me dijo que tenía un par de cosas más que contarme. Eso realmente despertó mi curiosidad porque no pensaba que tuviéramos algo más de qué hablar. Él y yo no éramos amigos, solo hablábamos ocasionalmente cuando nos veíamos debido a mi ex, pero aparte de eso, no nos conocíamos personalmente. No podía imaginar qué más podría decirme, pero por la expresión de su cara, supe que esto podría ser importante. Terminé accediendo a escucharlo, y fuimos a la cafetería más cercana para que pudiera decirme lo que tenía que contarme, ya que aparentemente era una historia larga. Tan pronto como pedimos el café, empezó diciendo que mi ex había estado en contacto con ellos después de que salió del restaurante el día de nuestra pelea. Tenían un grupo de texto juntos, y mi ex había estado constantemente quejándose allí de que yo estaba exagerando y que no tenía derecho a decir esas cosas sobre su familia. Estaba haciendo un gran esfuerzo para que pareciera que yo había inventado todo lo del divorcio de su hermana, y la mayoría de los chicos en ese grupo realmente se lo creyeron, excepto este amigo suyo. Todos los demás lo estaban alentando a que me obligara a disculparme con él por escrito, y uno incluso sugirió que disculparse solo con él no era suficiente, también tenía que disculparme con su familia y con su hermana. El amigo me contó que mi ex no se había ido del restaurante para ir a casa de sus padres como me había dicho, sino que fue a casa de uno de sus amigos, el que estaba celebrando su cumpleaños, y pasó la noche allí. Poco después de que salí del estacionamiento, los demás también dejaron el restaurante y se reunieron con mi ex en casa de su amigo. Pasaron la noche planeando en mi contra y se les ocurrió la idea de asustarme para que me disculpara, diciendo que los padres de mi ex iban a presentar una demanda por difamación contra mí si no lo hacía. El amigo que me contó todo esto dijo que no estaba cómodo con nada de eso, probablemente porque era el único con algo de conciencia, y se mantuvo al margen. Incluso trató de decirle a mi ex que no siguiera adelante con ese plan porque era estúpido y ciertamente terminaría en una ruptura. Recientemente se enteró de que efectivamente habíamos terminado. Incluso el día en que mi ex vino a recoger sus cosas. Había enviado mensajes de texto a sus amigos justo después y les dijo que me había dicho que me amaba y que estaba muy seguro de que lo llamaría porque había notado una desafortunada botella de vino en la mesa de centro. Estaba bastante confiado de que yo estaba miserable sin él y solo estaba tratando de aparentar que lo estaba manejando mejor de lo que realmente estaba. Ahora, este amigo de mi ex me estaba contando todo sobre las mentiras que me había dicho y los esfuerzos que había hecho después de nuestra ruptura. Mi ex nunca le contó a sus padres la verdadera razón de nuestra ruptura, y nunca iban a venir tras de mí. Había inventado todo para asustarme e intimidarme para que me disculpara. Era una forma enfermiza de jugar juegos mentales para inflar su ego, y estaba horrorizada al enterarme de la verdad. El amigo me dijo que sintió que tenía que contarme la verdad por si estaba considerando volver con mi ex. Quería que supiera que no era una buena idea y, aunque esto no era asunto suyo, sintió que era su deber advertirme cuando me vio en el centro comercial.
Le agradecí por ser el único en su círculo de amigos con algo de valor y conciencia, y luego volví a casa. Todavía seguía a mi ex en las redes sociales, pero ayer lo bloqueé en todas partes porque no merece tener acceso a mí en ninguna capacidad. Incluso pensé en decirle a sus padres la verdadera razón de nuestra ruptura porque estaba segura de que no les había dicho la verdad, pero decidí no hacerlo porque no quería invitar más problemas para mí misma. Solo desearía nunca haber conocido a este chico porque resultó ser peor que basura. Era el tipo de basura tóxica de la que las personas ni siquiera deberían estar cerca por el riesgo de contraer alguna enfermedad desagradable. Así es él, y no es sorpresa que sus amigos sean igual de malos que él, excepto por ese único amigo que tuvo la cortesía de contarme la verdad. Rezo para no volver a verlo nunca más, porque si lo hago, podría perder el control. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado casi un año completo desde que rompí con mi ex, y pensé en darles una pequeña actualización sobre cómo he estado. Las cosas fueron difíciles en los primeros meses después de nuestra ruptura, y tuve serios problemas de confianza, así que, naturalmente, no salí con ningún chico durante ese tiempo. Además, porque acababa de salir de una relación de 3 años que resultó ser uno de los peores errores de mi vida, tampoco estaba buscando tener citas. En lugar de eso, empecé a trabajar en mí misma, y eso me hizo mucho más feliz. Comencé a ir a terapia para procesar la ruptura y manejar mis emociones en lugar de huir de ellas, y realmente me ayudó. Un par de meses después de nuestra ruptura, tal vez solo 4 meses, me enteré por un amigo que mi ex ya estaba saliendo con alguien nuevo. En ese momento, fue muy difícil para mí aceptar esa realidad, porque solo habían pasado 4 meses desde que terminamos, y habíamos estado juntos durante 3 años. No tenía sentido para mí que se moviera tan rápido. Pero acepté el hecho de que esto estaba fuera de mi control, así que, en lugar de obsesionarme con eso, decidí no volver a saber nada más al respecto para poder enfocarme completamente en mí misma. Les dije a todos mis amigos que nunca quería escuchar nada sobre mi ex ni sobre lo que estaba haciendo porque ya no era asunto mío. Ellos respetaron mi decisión y dejaron de decirme cosas sobre él. No sé si todavía está con esa chica o si ya terminaron, pero la última vez que supe algo de él fue hace aproximadamente un mes. Me envió un mensaje desde su nuevo número de teléfono para informarme que se mudaba a Luisiana por trabajo. Eso fue todo lo que me dijo, y no respondí. Al mirar hacia atrás en mis publicaciones antiguas, me di cuenta de cuánto he avanzado, y estoy realmente orgullosa de mí misma. No fue un proceso fácil en absoluto, y hubo días muy oscuros en los que no quería hacer nada más que quedarme en la cama y llorar. Pero lo superé, y ahora estoy viviendo mi mejor vida. No cambiaría nada del pasado, incluso si tuviera la oportunidad de hacerlo, porque, al final del día, estoy feliz con mi vida y cómo han resultado las cosas para mí. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos por el amor y los mensajes amables.